Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ir viendo quiénes se van uniendo. Vamos a tener un vivo el día de hoy. Ahí se van uniendo. Vamos a conversar el día de hoy con Brigitte. Así que muy, muy contenta. Espérenme un ratito que se me ha perdido. Acá está. Muy bien. A ver. Vamos a tener una conversación muy bonita con ella sobre el dinero, sobre la abundancia. Hola Brigitte, ¿cómo Hola estás? Gusto Martina, verte. qué bueno, gracias por tu invitación, me encanta Ay, estar qué así bueno, contigo, Brigitte. estar allí contigo, muy bien. Claro que sí, Brigitte. Bueno, acá también ya emocionadísimos porque estamos a 15 días de que estés acá con nosotros, que nos Eso, visites. eso es. Estamos todos muy, muy emocionados y justamente quería conversar sobre uno de los talleres que vas a dictar acá en Perú el 3 y 4 de abril, que es el Sí, taller del dinero y la abundancia. sí. Y, y a mí hay una frase que tú tienes que a mí me encanta y me gustaría empezar con esa frase para que nos puedas decir ¿cuál es el alcance de esa frase, no? Tú dices siempre que la abundancia es el premio del universo a aquella persona que está en el buen dar. ¿Nos podrías explicar qué es el buen dar? Sí. Eh, el buen dar es un dar que hacemos por gratitud al universo, al mundo, a lo que vivimos y que sentimos que necesitamos dar a esas personas. No es generosidad, es como una compensación a algo que no sabemos lo que es y es proporcional a lo que la persona nos puede devolver para que ella no pierda su dignidad. Si doy demasiado, voy a invadir a la persona y hacerle sentirse pequeña porque no va a poder compensar. O si doy muy poco, pues la persona se sentirá poca vista por mí. Entonces ese buen dar es ante todo un gesto de gratitud. Necesito devolver. Es como interno, no es consciente que si doy algo, hago un curso, es por devolver, pero uno se siente mm, precisamente tan ligero cuando da, porque está disminuyendo la deuda que tiene hacia sus padres, hacia el universo, por la vida que tiene, ¿no? Entonces, eh, el buen dar es un dar de gratitud. La, Y el universo siente la persona que está en agradecimiento. Y precisamente hay esa frase que es, yo recibo lo que doy, si doy agradecimiento a la vida, voy a recibir agradecimiento de la vida, voy a recibir más motivos para estar en gratitud. Así claro que sí. que, Entonces, partiendo de esa sensación de gratitud, que es lo que me lleva a la abundancia, sí, se podría decir que cuando yo más doy a los otros, a los demás, sin ponerme en un primer lugar, es donde de alguna manera la vida, el universo me compensa dándome de vuelta, o sí, no exactamente. siempre que sea ese dar que respeta al de enfrente, Correcto. que no da lo que no ha pedido, que no da más de lo que pueda devolver, que no da por poseer a la otra persona, porque al principio en general preferimos dar y no recibir a cambio. No, yo se lo doy generosamente, no. Cuando doy sin que el otro me pueda devolver, no es ninguna generosidad, es puro egoísmo.
Entonces, la persona que da en proporción a lo que siente que la otra persona puede devolver, es así que está viviendo desde la gratitud y desde el equilibrio. Y entonces el universo va a compensar, va a equilibrar, permitiendo que esa persona esté cada día más en la gratitud. Es también la misma idea que estar en el campo mórfico de la abundancia. Esa abundancia que es un salto cuántico, ¿no? Que no crea polaridad, que no crea carencia. Cuando estoy en la entrega, con el respeto y en la gratitud, esa abundancia atrae más abundancia del universo. Lo que vivo atrae más de lo mismo. Es así. Sí, Y algo que me gusta decir sobre ese curso sobre dinero y abundancia es que es el curso más espiritual de todos. sí, justo te iba a comentar eso, ¿no? Que hay tantas creencias en relación a la abundancia, inclusive las personas que están al servicio de la ayuda, a veces dicen por ahí no debería de cobrar, si es para ayudar. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito de Ya. la espiritualidad en el dinero y cómo al yo poder darle algo a una persona, sea mi servicio, mi producto, mi profesión, una ayuda, para que haya equilibrio y no nos quedemos en esa deuda, yo también tengo que recibir, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, llamar algo espiritual es estar lo más cerca posible de la energía y del amor. Correcto. Vivir lo espiritual, ¿verdad? Estar viviendo la energía del amor. Y entonces el dinero es la herramienta que me permite agradecer un servicio. Es la herramienta que me permite el intercambio social, comprar algo, dar algo y a cambio recibo dinero. ¿Y qué significa? Pues que me van a dar algo y a cambio yo agradezco con la energía del dinero. Y cuando yo puedo dar un servicio a alguien, me va a agradecer con la energía correspondiente en forma de dinero. Entonces, el dinero es realmente una energía de amor, de gratitud, de equilibrio, de compensación, o sea, de equilibrio. Y cuando la energía está en equilibrio, está en lo más profundo, está en la mayor belleza cuando la energía está en equilibrio. Entonces el dinero permite que estemos en armonía en nuestra vida, en el dar y recibir. Y también, claro, primero nos permite la supervivencia. El dinero es necesario para sobrevivir, para adquirir lo que nos permite sobrevivir. Por eso es algo tan importante y tan necesitado de respeto. Y luego, pues, es lo que nos va a permitir adquirir más, vivir más, prepararme más, adquirir cosas que me hacen más feliz o que me ayudan a ayudar más, ¿vale? A vivir más profundamente. Entonces, el dinero está al servicio de la vida y de la creatividad y del servicio. Continuamente vamos recibiendo o ofreciendo un servicio a los demás. Todo aquel que trabaja está ofreciendo un servicio a los demás y a cambio del servicio va a recibir energía correspondiente de gratitud de los humanos que rodean. Sí. Así es, Sí. Vicky. Entonces, podríamos decir que cuando mi parte económica, cuando tengo el dinero suficiente para estar bien en la vida, es cuando yo ya dejo de preocuparme, por decir, de ese nivel o ya estoy como en equilibrio. Entonces, estoy más disponible para los demás, más disponibles para compartir, para dar. ¿Es así? Sí,
Sin embargo, aquí hay otra cosa. Como me siento responsable de dar más, Okay. todo el mundo siente que no alcanza la plenitud total, más que es un camino hacia cada día más plenitud, o más reconocimiento, o más ayuda posible. Y cuando cuando la persona está viva y en el adulto, sigue progresando, sigue transformándose. Es que la persona que dice, ya está, ya he alcanzado mi tope, pues vemos que su abundancia se va reduciendo. O sea, que la abundancia es como, sí, hay otra palabra que es la prosperidad, que es algo que siempre está en movimiento. La abundancia nos necesita en la acción, en el adulto. Y el adulto es acción, es amor en acción, sin preocupación, ¿de Correcto. acuerdo? Pero amor en acción, avanzando hacia más servicio, más, más plenitud. Uno se da cuenta que podría dar más a los demás, entonces busca de qué manera puede dar más en la profesión o en la especialidad siempre muy pequeña que tenemos cada uno. Mejorar el servicio, ¿no? Correcto. Y Brigitte, yo he notado en mi trabajo que el dinero en el presente afecta, o la abundancia en el presente, la abundancia de cada persona, va a afectar su sentido de valor, ¿no? Hay personas como que valen por el dinero que tienen, ¿no? Y No. eso también genera como, no vamos a usar esa palabra, pero como que afecta su autoestima. No sé cómo Ya, explicarlo. o su vivir en el mundo, ¿verdad? Sí, O su estar. Sí. o genera Entonces, frustraciones porque no pueden lograr lo que quisieran o disfrutar de lo que quisieran. entonces, eso quizás sea consecuencia, yo lo veo desde otro enfoque, que es si la persona toma a su madre, padre y madre, pero fundamentalmente a la madre, toma la vida que le ha tocado, me ha tocado, no, no tiene preocupación por el dinero, o sea, necesita dar, hacer algo que la realice al servicio de los demás, siempre al servicio de los demás. Eh, y entonces recibe y vive en ese intercambio entre me realizo cada vez más al servicio y a cambio recibo, ¿no? Precisamente a veces pues hay una señal, aquí no recibo dinero, entonces tengo que readaptarme más a los clientes o más a mis capacidades, ¿no? Y entonces la persona que no ha tomado a su madre se siente como desatendida por la vida y siente carencia y necesita dinero, pero el dinero por el dinero, acumular, no el dinero para hacer algo, acumular, tener, como para llenar esa carencia. Y también, claro, está la autoestima ligada, porque si estoy hecha de mi madre y mi padre a nivel cromosómico, celular, y no siento que soy hija de nadie, no me puedo querer. Solo me puedo querer si amo de lo que estoy hecha. Si amo a mi padre y mi madre de lo que estoy hecha, me amaré a mí también. Entonces, si vivo un poco desconectada, fuera de la realidad, sin tomar conciencia de que debo todo a mi padre y mi madre y que soy mi padre y mi madre, pues no sé ni quién soy. Entonces, ahí es donde mi autoestima es hipersensible a cualquier cosa material que me rodea. Tengo mucho dinero, lo tengo que mostrar, esa soy yo. Sé hacer eso muy bien y me dicen que está muy bien. Entonces yo soy lo que estoy haciendo, no por servicio a los demás, sino por sentirme algo, porque no acabo de sentir nada
de mí si no he podido tomar a mis padres? Entonces nos lleva a nuestra identidad profunda, ¿no? Correcto. Esos sentimientos, digamos, un poco neuróticos o infantiles de carencia, de envidia, de solo vale el dinero o solo vale la persona que tiene mucho dinero, cosas así, ¿no? Que vemos en mucha gente, sí, por supuesto. También Sí, forman parte. claro, y vemos que la mayoría de la gente en el adulto, la mayoría de la gente no ha tomado a sus padres, por lo tanto sufren en ese aspecto, sufren de falta de autoestima e intentan compensarlo del modo que sea, por dinero, por la corrupción, por la... ¿cómo se dice? Sí, por tener prestigio, el prestigio me sustituye lo que soy, la vanidad, sí, sí. Brigitte, entonces, por ejemplo, en las redes sociales, en lo que ahora nosotros, ahorita estamos usando una red social en donde nosotros tenemos ya nuestro cotidiano también, vemos mucho de eso, ¿no? Vemos mucho personas que muestran carteras de marca, cosas de marca que son costosas o que constantemente muestran fotografías. Eso es entonces no estar en la abundancia realmente. O sea, yo muestro una supuesta abundancia, pero en el fondo lo tengo que mostrar porque no sé quién soy, porque no tomé a mis padres. Porque no me... Sustituyo eso con lo que muestro. Ya. Sí, son personas que no sienten la plenitud, que no saben lo que es la plenitud. Entonces tienen que llenarse eso de la mirada de los demás, de la complacencia de los demás, o de eso, yo soy más que. Y lo que hay en el fondo es un gran sufrimiento, un no haber podido orientarse hacia quién soy yo, cada uno, ¿no? Porque cuando uno precisamente ya libera lo que le impedía ver a sus padres, porque siempre es algo que nos impide. Uno empieza sin darse cuenta a sintonizar con la vida como es y sintonizar con el padre y la madre, o la madre, pero en general es los dos a la vez, con profundo respeto, con gratitud, con devoción. Y es como un proceso que no es mental, que no es, tengo que hacerlo porque yo estoy hecha de ellos. No, es algo que se vive de un modo intuitivo, sutil, y que procura, que nos da una alegría profunda, muy serena, y nos da mucha humildad. Correcto. Da mucha humildad. Y entonces la persona que toma la vida como es, vive una alegría profunda, una alegría serena, que permite que acepte todo lo que hay. Pues sí, es así, no entiendo, pero es así. Y la vida es generosa con esa persona, es muy generosa con esa persona. Y la persona no necesita mostrar porque se siente grande por ser hija de esos padres y pequeña a la vez y simplemente al servicio. Y siente que le ha tocado ese servicio y que lo hace lo mejor posible. Entonces así se siente plena, sin necesidad de buscar el aplauso, la aprobación. No, en su día a día se siente plena. Y la vida, el universo, la vida le muestra, le manda regalos como pruebas de que sí, es por ahí. Y esas pruebas existen continuamente porque la vida nos habla y nos dice, sí, es por ahí, es por ahí. Y al revés, cuando necesito llenar mi vacío, pues
tengo que estar todo el tiempo superándome, que me vean más, y hay como un gran cansancio interno. Y momentos en que la vida nos da grandes tortas, o como se dice, cachetes, para decir, no, no es por allí, no es por allí, es tú vales, tu pantalón no vale nada, tu dinero no vale, tú vales. Tú vales, así es. Tú. Brigitte, entonces ese sentido de valor de los seres humanos empieza por ser felices como hijos de mi madre, mi padre, y disfrutar de la vida que hoy me toca con lo que sí hay, en vez de estar pensando en lo que me falta o lo que me hubiera gustado, o sea, ver lo que sí tengo y sentirme feliz con eso, ¿correcto? Y lo que tengo, lo que hago y poco a poco lo que soy. Aunque todo el mundo dice, hoy tengo una parte de sombra, de defectos. Sí, sí, pero soy humana. Entonces me tomo exactamente como soy. Y eso da mucha fuerza y mucha paz. Y entonces, mira, esa sintonía con los padres y la vida empieza en la infancia, cuando el niño empieza a querer mostrar su amor a sus padres o a su familia, eh, viviendo la conciencia moral de esa familia. Y vemos cómo un niño es capaz de una generosidad extrema a cumplir con los códigos morales de la familia. Se puede inconscientemente sacrificarse. Papá, yo me moriré en tu lugar, yo por ese amor que vive en su familia y esa conciencia moral que cuando no hace lo que piensa que está bien para su familia, se siente culpable. Entonces, para no sentirse culpable, se entrega y se entrega a toda su familia y a su padre y su madre por igual, por igual. Entonces, tenemos pues toda esa infancia, esa primera parte de la vida, que luego ya empieza la adolescencia en que nos tenemos que separar de los padres y el joven adulto, que tiene que empezar su vida separado de sus padres. Pero separado, pero todavía totalmente influenciado por la moral familiar. Entonces puede vivir la moral familiar o justo su opuesto, que es exactamente lo mismo, ¿no? Y poco a poco se va a abrir al resto del mundo y poder ver que todas las familias son iguales, todos los países son iguales, todas las religiones son iguales y que ya no hace falta que, que sus valores sean solo a favor de un pequeño grupo, sino a favor de todos, que sus valores sean inclusivos. Pero claro, hay un problema, es que en general, no desde pequeño, sino después de la infancia, es cuando el joven adolescente, el adolescente, empieza a vivir conflictos que le separan de sus padres. Dramatiza algunas cosas que pasaron, o como de Hellinger, solo de su infancia recuerda 3 cosas y son 3 cosas negativas, ¿no? También pues puede haber habido traumas. Y lo que observamos en las constelaciones es que a partir de ese momento de la adolescencia, cuando me hago ya un poco más consciente, interfieren todos los vínculos anteriores y la persona está identificada, una tía soltera que tiene mucho miedo, está identificada a la abuela que se sintió muy sola, yo qué sé. Y entonces empiezan a vivir que no son propias, conflictos que no son propios, pero que proyectan sobre su infancia. Sí, mi madre me ha dado la vida, pero podía haber sido más dulce conmigo, podía haber sido más franca conmigo, podía haber sido no sé qué. Y por fidelidades a personas a las que estamos reemplazando del pasado, empezamos a matizar que no se corresponde
con la realidad y nos aleja y nos quedamos en el reproche, en la reivindicación, en el resentimiento hacia nuestros padres. Cuando lo natural es que cuando no interfiere ninguna fidelidad del pasado, lo que hay entre un hijo y sus padres es una devoción, y es una gratitud y un respeto espontáneo inmenso. Es muy bello ver eso. Y es lo que vive el bebé, el pequeño, con sus padres, antes de que interfieran asuntos del pasado. Es muy bello, y entonces, como adultos ya bien maduros, experimentado la vida, descubrimos que nuestra vida es tan sencilla. Es que yo solo soy la hija de mis padres, no más. Y todo se borra, sí. Sí, justo te iba a decir, la abundancia plena de un individuo es ser hijo de esos padres, porque Eso, ahí estamos completos, estamos en nuestra mayor energía porque hemos abrazado lo que somos. sí, 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 sí. Y estamos hechos. En nuestras células tenemos el ADN de nuestra familia, los cromosomas del padre y de la madre, o sea, estamos hechos de ellos. Hechos. Correcto. Sí. Y Brigitte, ahora que hablabas de esas fidelidades que nos impiden tomar a los padres, nos impiden estar en la abundancia, yo lo que he notado mucho es que muchas personas tienen todo para estar en la abundancia, pero no se lo permiten porque sienten un sentimiento de culpa tremendo, Ya, ¿no? Y por más que aprenden que el adulto no tiene culpa, sino que asume su vida, ya, es muy fuerte. ¿Qué ocurre ahí? ya. Entonces, durante nuestra propia infancia, es que hay dos aspectos, todavía empiezo con ese. En nuestra propia infancia vamos tomando decisiones, ¿eh? Los mandatos parentales frente a las reacciones inconscientes de nuestros padres. Nuestro pequeño también inconscientemente dice, sí, yo no lo haré mejor que tú. Querida mamá, veo tu tristeza por no ganar dinero, yo tampoco ganaré dinero. El papá ha tenido una ruina o algo muy difícil. Ay, querido papá, yo no me permitiré hacerlo mejor que tú. O sea, de ese estilo de... O decisiones, así, inconscientes, que luego vamos a reencontrar en las constelaciones o se pueden ver por hipnosis. Y que cuando tenemos conciencia de ello, podemos perfectamente revertir la decisión y tomar una nueva decisión de aceptar la vida y disfrutarla, ¿no? Y disfrutar la abundancia. Y también hay el factor, ¿cómo llamarlo? Epigenético, los vínculos con los ancestros que tenemos. Y allí nos toca, no sabemos muy bien todavía cómo se reparte estos vínculos. Y hay, a ver, tenemos dos dinámicas con los vínculos sistémicos en las fidelidades. Una es yo como tú y otra es yo por ti. Entonces, yo como tú es, a veces está muy bien, yo seré rico como tú. Oh. Pero esto, lo que observamos es que las fidelidades en general nos limitan. Y vamos a ver, pues, con quién nos ha tocado. Y entonces hay también la otra dinámica que es yo por ti. Yo haré lo que tú no pudiste hacer, lo hago en tu lugar. Entonces ahí hay exactamente las dos posibles opuestas. O bien alguien que hizo un daño y no lo asumió. Y yo desde mi fidelidad infantil digo, yo pagaré por ti. Y ahí está las deudas.
las grandes deudas, las grandes hipotecas, todo lo que nos impide disfrutar nuestra vida, podemos estar seguros de que viene de alguien que hizo un daño al que yo estaba vinculada y yo por ti, yo pagaré por ti. Cuando lo que el sistema familiar es que yo ancestro, ancestro, yo soy tu descendiente, te amo. Veo el daño que hiciste y aún así te amo. Y digo, no tiene nada que ver. Y a pesar de ese crimen, te amo y te voy a mostrar que te amo disfrutando yo de la abundancia que no, ahí en ese caso no tuviste. Yo disfruto para que tú veas que estés libre con tu culpa, ¿no? Bien. Y si no, está lo otro que es yo por ti. Yo voy a pagar por ti. Claro. Con mi dinero pagaré por tu daño que... Correcto. Y es muy interesante para las deudas porque se libera un ancestro y de repente a los 15 años la persona me llama y dice, no se te ha pagado, pero ya he recibido un dinero, ya me ha ido algo para fue muy fácil de pagar. Entonces ya uno no está en el yo por ti. Yo disfrutar del... Entonces, la mayoría de esas deudas que no se terminan de pagar o ya se están pagando y vuelve a surgir una y otra y siempre estamos como en este círculo de deudas, viene de yo pagaré por ti, Eso con las deudas. es. Entonces, de un ancestro que está a la espera de que un vivo lo vea y lo libere Correcto. de la culpa que no asumió. Sí. Sí. Espera. Y Brigitte, en estas dos dinámicas de yo como tú o yo por ti, se generan los conflictos de las personas. Y acá yo tengo varias preguntas en relación a conflictos. Por ejemplo, Milena nos pone, ¿por qué cuando me piden prestado dinero siento que como me quitan mi energía y me siento enojada? Y si lo hago, casi siempre presto, pero mi yo interior me dice que si no presto me va a ir mal. O sea, Vale. Milena está atrapada. O sea, por miedo prestas, no por amor. Vale. Correcto. Sí. Bien, entonces, a ver, ¿te sientes adulta cuando haces eso? ¿Te sientes como un niño pequeño o te sientes como tu papá o tu mamá, grandes, potentes, poderosos? ¿A quién estás imitando? ¿A quién te estás pareciendo? ¿Y quién dijo, hay que ayudar, pero está mal prestar? No, está mal pedir. Aquí en ese caso, tú estás criticando a los que piden. Correcto. Cuando uno critica, va a ser criticado. Correcto. Y hay otra pregunta que dice, ¿qué ocurre cuando me da miedo tener el dinero? Sé que yo puedo optar por ese dinero, pero siento miedo. Entonces no hago lo necesario para llegar, aunque sé que está ahí. Ya. Entonces allí creo que lo interesante es una representación. Ok. Porque ese miedo a tener dinero puede estar vinculado a varias cosas. En mi familia había ladrones. Eh, tengo miedo de asumir la culpa de los que robaban. O al revés. Hay personas que se han arruinado, personas a las que les han robado el dinero. O personas que empezaron a tener dinero y de repente algo ha pasado. Y entonces ahí asocian el empezar a estar bien y entonces eso será castigado, ¿no? Entonces, por eso es importante ver, porque puede haber diferentes razones eh, para ese miedo al dinero. Y luego hay un motivo general que es mucho más fácil. Estar en la víctima que sentirse feliz. Cuando me siento feliz y en plenitud, si no estoy en el adulto,
Digo, "Ay, algo me va a pasar, voy a ser castigada". Me siento culpable desde el pequeño que ve que otros han sufrido y yo no me permito ser feliz si hay otros que sufren. Entonces, eso es específico de un pequeño, una criatura. Es incapaz de mirar el sufrimiento de otros sin sentirse implicada, responsable, culpable. El adulto sí ve el dolor de otros, el sufrimiento de otros, lo honra, ve el pasado y ve que es algo necesario para esa persona que lo está viviendo y que algo pasará en su vida para salir de ahí. Y eso es el adulto. Y la actitud del adulto frente a esa persona crea sanación, le ayuda a tener más fuerza y a empezar a salir del hoyo donde esté. Mientras que si estoy ahí, pobre, es horrible su situación, yo no puedo hacerlo, ser más feliz que él porque es horrible su situación, yo estoy empeorando su situación. Y para estar seguro, representar una persona que esté mal y las dos actitudes posibles frente a alguien que está mal. Y lo único que ayuda a una persona que está mal es que el adulto, la otra persona, esté en el adulto respetando su dolor, pero separándose de ella. Correcto, correcto. Aquí María Flor tiene otra pregunta, Brigitte. Dice, a mí no me alcanza el dinero y si quiero ir en busca de más, no se me da. Se va más de lo que viene y eso trae muchos inconvenientes y malestar, no solo a mí, sino a mi familia también. Se siente como un fracaso. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera la vida nos dice cambia? Otra cosa, necesitas ver algo más o necesitas liberar algo del pasado. Pues con problemas, con dificultades, cada vez que tenemos algo que no funciona bien, es para mirar qué es lo que la vida me pide que vea y libere. Entonces, si, pues mira un poco en todos los vídeos o en Sistémica qué es lo que hay. Respetas plenamente a tu padre y tu madre. Varias cosas y quizá en tu pasado hay un trauma de algún ancestro, hubo tragedias, ruinas que a ti también te afectan. Aunque a veces un ancestro arruinado lo que pide al descendiente y le da permiso es tú triunfa, tú triunfa. Pero bueno, si las cosas no van con facilidad en tu vida, constélalas. Hay un motivo. Cuando las cosas no van bien, te están pidiendo que cambies algo. ¿Qué cambiar? Mira una constelación. Correcto, hacer una constelación. Brigitte, me preguntan acá, ¿qué vas a brindar en el curso de dinero y abundancia? ¿Cómo es la dinámica del curso? A ver, explico. Hacemos muchos ejercicios de relaciones y es eso que voy a repetir. Hay diferentes aspectos sobre el dinero, sobre la abundancia y el éxito de la vida, que es una parte del éxito, es la abundancia. Y ir explicando temas, un ejercicio para, por ejemplo, un ejercicio para ver si la persona con sus padres. Correcto. Y los que tienen el mismo tema que la constelación se pondrán en paralelo y podrán sanar a la vez su mismo tema. Hablar sobre una parte de la teoría, que es inmensa, pero una parte de la teoría que siento interesante, el ejercicio correspondiente para que ustedes vean, por ejemplo, cuál es su con respecto frente al dinero.
El dinero debe ser dado, amado, agradecido. Es posible que haga un ejercicio para ver si realmente ustedes con el dinero tienen esa actitud de respeto, de amor y de gratitud. Cuando vemos un ejercicio ya sabemos ya qué podemos cambiar en nuestra vida, qué podemos hacer. Y luego y todas sus preguntas, ¿no? Muy bien. Bueno, Brigitte, agradecerte. Ha sido una charla muy amena, muy bonita sobre la abundancia, ¿no? Y lo que más se va conmigo es que estar en la abundancia es sentirme feliz de ser la hija de mamá y papá. Eso ya es la plenitud para cada ser humano. Es plenitud. Y me gusta más la palabra plenitud que felicidad. Sentir, Sí. sentir plenitud. Bueno, Brigitte. Muy bien. Te Bueno, esperamos entonces en 15 días, ya estás por acá. eso es. Vamos a estar todos los que vamos a estar en el taller, vamos a estar en tu abundancia porque vamos a tener esa suerte de escucharte y de estar contigo. Y acercarnos a la plenitud cada uno por un camino diferente, pero todos juntos, resonando juntos hacia más plenitud. Sí, gracias Marita, va a ser muy bonito. Gracias, Gracias. Brigitte. Nos vemos muy pronto. Un beso para ti y un beso para todas las personas que nos han acompañado. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos, adiós.